buenos días. Yo les voy a presentar un cartel titulado, híjole, no alcanzo a ver, perdón. Evaluación del potencial ornamental en herbáceas nativas del municipio de Querétaro. Hay un poco de cambio en el título porque se presenta en el cartel uno y aquí otro, pero al fin de cuentas es el mismo trabajo. Bueno, lo que yo les vengo a explicar un poco es una metodología basada en una ya existente por Ramírez Hernández y colaboradores, en el que nosotros tratamos de evaluar el potencial ornamental que tienen las herbáceas nativas del municipio de Querétaro. En este caso, lo que hicimos fue evaluar un listado de cerca de 200 especies que se han registrado en el CUMEX de Querétaro para Querétaro. Entonces, para poder discriminar un poco estos criterios, lo que hicimos fue tomar en cuenta criterios estéticos y aparte de manejo, que son los que generalmente no se toman en cuenta. No sé, en este caso les preguntaría, ¿qué es lo primero que piensan cuando quieren seleccionar una especie herbácea para una maceta, para una jardinera? O sea, ¿qué busca usted en una planta? Si quiere responder. Que tenga flores casi todo el año. Ok. ¿Y usted? Yo creo que estabilidad, que no requieran tanto riego, tanto manejo, tanta fertilidad. Ok. Y pues bueno, nosotros de la forma que innovamos es que al considerar el manejo en las plantas es como características que tiene la planta que se puedan adaptar al sitio de donde son originarias. No decimos que no utilicemos especies exóticas, sin embargo es como buscar ese equilibrio en el que podamos hacer espacios amigables que nos den beneficios y que además pues, nos puedan proveer en este caso como un banco de germoplasma ex situ, que no sería tanto ex situ porque si es la zona de distribución natural de una planta sería un poquito contradictorio, pero es como más para las zonas urbanas, porque generalmente nos quejamos de quiero sombra, quiero esto, quiero aquello, pero pues, ¿qué ponemos? Cosas que demandan más sombra que yo o más recursos hídricos. En este caso es tener el equilibrio de todo. En este sentido encontramos un total de 40 especies que responden a las características que hay en Querétaro, que es bueno, en realidad Querétaro es una zona ya urbana muy grande que las temperaturas son muy altas y la precipitación es muy baja, entonces encontramos un total de 40 especies, entre las que me voy a mover un poquito para que puedan, bueno, de las que tengo representativas en esta imagen, por ejemplo, tenemos a Mentzelia híspida, a Dichondra argentea, que tienen características de ser plantas que a lo mejor, de acuerdo a nuestra evaluación, buscábamos que fueran perennes, para que todo el año estuvieran verdes o con flores, inclusive también tenemos categoría de semianual y anual, ¿no? Las especies que son anuales, por ejemplo, nos podrían funcionar si queremos un jardín que a lo mejor cambie con el año. Entonces decimos, en este momento, en este tiempo del año, va a tener esta presencia de flores o igual esta va a salir al próximo año en este sentido, como más dinámica en un paisaje. Entonces, por ejemplo, tenemos un poco de especies y una de las formas que también discriminábamos, porque eran como 200 especies para poder tener un listado más específico, fue que, por ejemplo, tratáramos de que no fueran anuales y de que fueran plantas que no necesitan mucha humedad. En este caso sí encontramos muchas especies muy atractivas. En este caso, por ejemplo, para Proboscidea, que es la rosa de aquí, es muy bonita, pero es anual y ocupa mucha agua. Sin embargo, eso no quiere decir que no la podemos usar. Bueno, con esto tomamos en contexto que podemos utilizar plantas nativas que puedan ser amigables con el ambiente, que sí tienen potencial, no ha sido explotado por lo mismo. La gente a lo mejor sí se acerca y dice, yo quiero una planta nativa, ¿y cómo la consigo? Entonces no hay quien ni la propague, ni te diga, bueno, de esta forma la puedes obtener, o para que no exista el saqueo, porque también es un problema muy importante en el que nos estamos enfrentando. Bueno, es el caso de las cactáceas, tienen flores muy bonitas, pero muchas están reguladas por Semarnat, que es uno de los aspectos que también tomamos en cuenta, que se debe de regular todo esto, no nada más, porque inclusive en México es algo que se ha empezado a trabajar, pero no en todos lados. Bueno, en todos lados sí ya lleva más avance, pero aquí en México como que no se toma mucho en cuenta. Generalmente es de, entre más bonita esté, entre más color y esto, pero ¿por qué no considerar también esos requerimientos que tiene la planta, ¿no? Y esas necesidades, y lo que estamos invirtiendo al mantenerla? Entonces, bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que hay en Querétaro, que es, generalmente en los espacios incluimos especies que inclusive ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces, hay ese recambio de especies a cada rato que son exóticas y demandan muchos recursos. En este caso, por ejemplo, es el tener una pipa todos los días regando la planta. ¿Por qué hacerlo si tenemos especies que tienen el mismo potencial que las plantas exóticas, que a lo mejor no me van a demandar ese tiempo y ese dinero? En este sentido, también lo que hacemos es referencia un poco a lo que es un banco germoplasma ex situ, en el sentido de que generalmente las plantas que tenemos, ¿de dónde provienen? O sea, las que actualmente usamos como ornamentales tuvieron que ser manipuladas por el hombre y salieron como de una especie silvestre. Entonces, si nosotros dejamos perder ese material genético, ¿en qué momento vamos a tener ya más material para explotarlo? En el buen sentido de la palabra. Y pues bueno, lo que tenemos como conclusiones es que esta producción y venta de especies tienen con alto valor ornamental, que fue una evaluación
Bueno, inclusive tenemos un poquito de distinción en la evaluación, de que podemos separarlo y solo evaluar lo de manejo o lo ornamental. O inclusive los podemos juntar y así tenemos una planta que a lo mejor sea amigable y sea muy bonita. Eso no quiere decir que las demás no sean bonitas, son muy bonitas también. Y pues bueno, es un método adaptable a las condiciones de cada, por ejemplo, zona con diferente vegetación y clima, porque en realidad no nos casamos con que se quede este método exacto, porque nosotros partimos de uno que ya fue propuesto. Entonces, la idea es que esto pueda ser una herramienta manipulable, flexible, que puedan utilizar las personas y que les sea fácil de entender para que más adelante tomen conciencia un poco de lo que estamos haciendo para nuestros diseños urbanos. No sé, ¿tengan alguna duda? Una pregunta. Sí. ¿Han hecho pruebas de germinación? Bueno, en algunas especies sí hemos visto, por ejemplo, para cefirantes y para Mirabilis jalapa. Bueno, Mirabilis jalapa ya es una especie que se usa como ornamental, no sé si la hemos visto, casi en muchos jardines sale así. Entonces sí tienen buenos porcentajes. Por ejemplo, esta, Heteroteca inoloides, que es una planta que además es medicinal. Tiene altos porcentajes de germinación y generalmente casi todo el tiempo tiene florecitas y está presente. Inclusive tener un beneficio aparte, no solo ornamental y medicinal, en un jardín, inclusive de una casa, creo que es un plus que le damos a las plantas. ¿Alguna otra cosa? Sí. Con respecto a Heteroteca, es que tiene muchos pelitos. Sí. Entonces a veces eso causa irritaciones Ah, bueno, sí, sí. problemas con alergias y eso. No sé, también se han considerado ese problema. Sí. En este caso, para la parte de la evaluación, porque no les puedo mencionar todos ahorita, disculpen, pero está en el escrito en extenso, también consideramos la parte de alergias. Hay algunas plantas que pueden tener exudados que pueden resultar alérgenos para las personas y es uno de los factores que también evaluamos. Si la persona considera que esa planta es alérgena para algún grupo de personas, también se considera en la evaluación y eso le puede dar un puntaje más alto o más bajo. Algunos de ustedes han detectado como suelos que puedan ser una alternativa para sustituir el pasto, porque el pasto en realidad es muy agradable, pero es un gran demandador de recursos de todo tipo, sí. Agua, nutrientes, humanos, control hay que estar controlando muchas plagas que tienen. Entonces, la verdad que es un dragón de energía de todo tipo y de recursos financieros también. Esto creo que es una muy buena alternativa y sería bueno encontrar como especies que puedan sustituir esto, porque tal parece que de ellos se asocia a eso que vemos aquí afuera. Sí. Y como que no hay muchas alternativas de plantas nativas. Bueno, sí. En este sentido, por ejemplo, para Dichondra argentea es una planta que se utiliza mucho en maceta para caídas, pero inclusive en el suelo crece y sí parece pasto. Pero en este sentido la gente no lo conoce. A lo mejor dices, yo quiero usarla, pero no la encontramos en los viveros. ¿Qué es lo que encontramos? Pasto. Pero inclusive, sí se consideró, porque en estos tres trabajos estamos hablando de diferentes formas de vida, que son herbáceas, que son árboles y que son arbustos. Entonces, entrar a pastos ya sería como otra forma. Sí lo consideramos, porque también entramos de, cactáceas ornamentales, pastos ornamentales e inclusive rastreras ornamentales o enredaderas. Entonces, sí es un campo que se abre mucho para estudio, porque de hecho está abierto el camino para que se estudien más en diferentes formas de vida también. ¿Alguna? ¿Sí? Otra opción sería no pastos comerciales, o sea, seleccionar, sí. buscar, estudiar pastos nativos con el requerimiento de agua y con la adaptabilidad de los que tenemos en la diferentes. Sí, en ese sentido sí es muy apropiado, sí, para generarla. Incluso hay unas que no demandan prácticamente agua. Nosotros hemos detectado algunas. Y ahí está, con la humedad. Viven solitas. Y están adaptados y desarrollaron mecanismos para la humedad. Hay mucha diacondria, el girasol, Bueno, sí, un poco. Y el usar estas plantas nativas también, ¿qué beneficios nos trae? Nos trae beneficios a las plantas y a nosotros. El utilizar, por ejemplo, un pasto puede que nos permita preservar también un poco de lo que es la fauna local, porque mucho se vale es una cadena, ¿no? Entonces, si le estamos quitando su espacio de distribución, su hogar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo y luego estamos, ¿y por qué hay calentamiento global? Bueno, pues es que, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando lo que naturalmente hay, y eso es lo que estamos viendo. Sí.
te dan beneficios inclusive a ti, ¿no? Dan nutrientes, controlan erosión y ese tipo de cosas. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces es todo. Gracias.